Aleluya, se me fueron muy allá. Tengo que voltear el púlpito así para acá. Aleluya, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén, y damos gracias a Dios por todas sus maravillas. También damos gracias a Dios, hermano Giovanni, que él dio paso al bautismo. Aleluya, den un aplauso al Señor. La Biblia dice, amén, que hay fiesta en los cielos. Amén. Y estamos contentos. Él ya había estado aquí viniendo constantemente y admiro, amén, su deseo, su pasión de servir al Señor a esa edad. Yo pensaba que tenía más años, está bien alto, pero apenas tiene 14 años y realmente es lo mejor, amén, el anhelar servir al Señor a esa edad es algo que no cualquiera lo hace. Y yo sé que Dios lo va a usar de gran manera. Dios va a hacer una obra sobrenatural en su vida y vamos a cuidar que Dios lo vaya guiando. Amén. También de la misma manera nosotros como iglesia vamos a apoyar a Giovanni. Aleluya. Dios lo va a ir llevando. Amén. Se está levantando unos niños que van a ser jóvenes pronto. Amén. Adolescentes que Dios va a usar de gran manera. Gloria al Señor. Y yo lo siento de esa manera. Amén. Dios está haciendo grandes cosas, aunque pareciera que son cosas, tiempos difíciles, pero no sé, siento en mi espíritu que Dios, el Señor, está preparando el terreno. Aleluya. Dios está preparando, amén, el ambiente para el último avivamiento. Gloria al Señor. Y yo quiero estar en Él. Amén. Hemos estado ya sirviendo al Señor por 30 años. Gloria a Dios. Y no quiero que esos 30 años sean en vano. Queremos que Dios haga una obra especial. Queremos ser usados por Dios para su reino. Si no logramos nada en este mundo, si no alcanzamos nada, amén, en esta vida, y logramos el cielo, es todo lo más importante. Hemos ganado la victoria. Gloria al Señor. Estamos contentos. Vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos, entre ellos pues mi esposa también, pero no es nada de lo que hay. Gloria al Señor. Está bien. Vamos a estar orando al Señor, que el Señor restaure. Amén. Y por los hermanos también que han pedido oración, vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar por la familia Vargas, amén, Pastor Vargas de la iglesia en Sonoma, partió con el Señor, fue ayer o hoy en la mañana, y no sé ni dónde estoy viviendo ahorita, y pues vamos a orar. Amén. Él estaba encargado de la obra Sonoma y también la obra en este lugar de Windsor. Hermano Gallardo, él había sido pastor en esa iglesia hace 2-3 años. El Señor lo llevó y el hermano Vargas, Pastor Vargas, José Vargas, estaba encargado de las dos obras y pues también ha partido con el Señor. Vamos a orar que Dios haga una obra especial en estas vidas. Estaba hablando con el pastor Marco hace un ratito. Él estaba diciendo que le daba gracias a Dios que en la iglesia nuestra nadie se ha contagiado. Creemos que Dios, el Señor, amén, nos libra de todo mal. Siempre he estado orando y nunca he recitado el Salmo 103, no me equivoco, como lo hago hoy en día. Amén. Que dice que el que habita en el abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí hay una parte donde dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Cuando estén listos, vamos a ir a la palabra del Señor también. Y vamos a ir al libro de Romanos, una vez más, el capítulo 3, el versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 18 vamos a leer. Aleluya. Cuando están listos dicen amén. Porque el Señor, dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de ellos delante de sus ojos. El 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas, una vez más, mi Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido leída. Señor, tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra corra y haga el propósito por el cual ha sido enviada. Háblanos, Señor, habla nuestras vidas. Usa estos labios de barro, Dios mío, sin ti nada puedo hacer. Usa, Señor, a tu siervo para poder hablar de tu palabra, de tus maravillas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Dale fuerte gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor. Aleluya. Para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amén. Que si dice él que pues somos nosotros mejores que ellos, dice de ninguna manera. Dice estas cosas porque cuando comienza el capítulo 3, amén, habla acerca de la ventaja que tiene el judío, gloria a Dios, y lo que le aprovecha la circuncisión o la ley que Dios le había dado. Amén, gloria al Señor. Dice que Dios les dio a ellos la ley. Les fue confiada la palabra del Señor. Si bien es cierto que algunos de ellos ellos han sido incrédulos, amén, y su incredulidad, amén, ha apartado de los caminos del Señor, pero en realidad ellos, amén, tenían o tienen, amén, una ventaja, aún son el pueblo del Señor, cuando en el tiempo que Dios estaba buscando a alguien que pudiera continuar con la palabra del Señor, que pudiera, amén, a dar a conocer la palabra de Dios, a la humanidad. Él escogió a Abraham y Abraham tuvo, amén, la osadía de creerle al Señor, aun cuando no había nada más que puras promesas que le había hecho Dios a Abraham, y él le creyó al Señor. Dice la palabra del Señor, le fue contada por justicia. Desde ahí Dios se hizo de un pueblo, amén, el pueblo de Israel, y Dios los protegió en todo momento. Dios los ayudó. El Señor los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, los protegió, amén, en el desierto. Después
de 40 años pudieron entrar a la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto, pero no fue la culpa del Señor, sino que la palabra de Dios dice que su obstinado corazón, su necedad de cuestionar a Dios, de no creerle al Señor, su falta de fe, dice que dejó postrado esa generación en el desierto. Pero la nueva generación entró a la tierra prometida. Y ahí el Señor, ahí en el desierto, les dio las leyes y los hizo pueblo suyo. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios los protegió de todos sus enemigos. Nada más que el pueblo de Israel volvió a ser obstinado y necio, y se apartó en pos de los dioses ajenos para que Dios lo entregara después a cautiverio entre el pueblo de Babilonia. Pero siguió siendo el pueblo del Señor. El Señor los trajo una vez más a la tierra de Israel por medio de Ciro, el rey, amén, de aquel entonces, y se establecieron de nuevo y pasaron algunos reinos sobre Israel: el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, el reino de los griegos y luego después de los romanos. Pero Dios estaba aún con ellos. Después que ellos crucificaron al Señor, amén, fueron esparcidos a través del mundo en el año 70 después del Señor, cuando Tito destruyó el templo. Pero aún así, todavía el apóstol Pablo dice: ¿qué ventaja tiene el judío aún en el tiempo de los gentiles, donde Dios abrió el telón para nosotros los gentiles, para que podamos nosotros ser salvos? Amén. Porque antes todo estaba, amén, puesto en los judíos. Pero después que el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, se abrió el telón para cada uno de nosotros. Pero Pablo dice que aún ellos tenían todavía una ventaja por ser judíos. Ahora, ese hecho, amén, aún algunos judíos nos hace sentirse orgullosos, sentirse contentos de ser judíos, de ser el pueblo escogido del Señor. Amén, se sienten de alguna manera más que otros a veces. Inclusive llegó un momento donde el gentil era considerado como un perro. Así lo miraba, y así dice la Biblia, gloria al Señor. Cuando inclusive el Señor Jesucristo, cuando Él estaba yendo por el lugar de Ciro, Fenicia, dice que mientras Él caminaba, salió una mujer que iba detrás de Él y le estaba diciendo: Señor, socórreme, porque su hija era endemoniada, estaba poseída, y el Señor hacía indiferencia, como que no le ponía atención a ella, y los discípulos comenzaron a decirle: Señor, despídela, que da voces detrás de nosotros. Y el Señor dice: no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, estábamos fuera de la gracia del Señor. Y ella, cuando escuchó esas cosas, le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de la mesa o de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él dijo: wow, qué tremenda fe. Y dice: hágase como tú desees. Y el Señor sanó a su hija, gloria al Señor, por la fe. Inclusive el Señor dijo: ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Amén, porque ella era una gentil. El Señor sabía, amén, me imagino que estaba probando la fe de ella, si ella se iba a desanimar, si ella se iba a ofender. Imagínese usted, si hoy en día llamamos a alguien de esa manera, inmediatamente nos vamos a ofender y nos vamos a ir de la iglesia. Tal vez ya no vamos a querer servir al Señor. Ella tal vez dijo, tal vez podría haber dicho: ¿qué tipo de maestro es ese? ¿Qué tipo de predicador? ¿Qué no predica amor? Pero no, ella tenía una necesidad.
Y yo no sé si en su interior ella sabía que él podía hacer algo. Y el Señor le hizo ese milagro, pero en realidad a veces era la forma como se refería el judío a los gentiles. Y eso les traía una cierta orgullo, les traía una cierta altivez a sus vidas. Amén. Pero cuando Pablo comienza a hablar acerca de esto, de los judíos y la ventaja y todo lo que hay, y luego también inclusive que Pablo y los demás habían conocido al Señor y ya ahora tenían una vida diferente. Ya no era lo que era antes. La gracia del Señor los había alcanzado, la gracia del Señor había cambiado sus vidas. Amén. Y ahora eran pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Pero él hace una pausa, gloria a Dios, amén, como si alguien le preguntara, tanto el judío como la iglesia se creen mejores que el gentil que no conoce de Dios. Y Pablo en el versículo 9 dice, ¿qué pues? Haciendo una pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. No somos mejores, gloria al Señor, que el ser humano. Somos hechos a imagen y semejanza del Señor. La única diferencia que Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha dado su gracia y su misericordia y su favor, aleluya, para que nosotros podamos estar aquí. Somos privilegiados, amén. No somos dignos de esta salvación, aleluya, pero Dios nos alcanzó en su gracia y su misericordia. Él nos trajo, amén, a su salvación. Pero no somos mejores que los que están allá afuera. Somos iguales que ellos en el sentido de que somos seres humanos. Y ellos necesitan de nuestra, amén, que les hablemos la palabra del Señor. Ellos necesitan lo que nosotros tenemos para que puedan también llegar a los caminos del Señor. Pablo dice que pues somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Dice que como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Inclusive aún a veces nosotros estando en los caminos del Señor, a veces de repente en nuestra naturaleza somos injustos de alguna manera. A veces, amén, necesitamos de alguna forma ponernos de algún lado, de otro. A veces estamos encerrados en alguna situación y sin querer de repente como cometemos injusticia. Amén. Tal vez usted nunca va a preferir personas afuera a su familia. Su familia es primero. Usted, amén, tiene intereses propios que va a proteger contra cualquier cosa. Y tal vez en esa situación usted de repente va a cometer alguna injusticia. Por lo menos, amén, así lo van a ver otras personas. Tal vez hablando de repente, no sé yo, alguien puede estar necesitado de trabajo y tal vez uno como empleador tiene a su hermano y tiene también a alguien que también necesita trabajo. Tal vez el hermano está desempleado pero no tiene tanta necesidad. Tal vez la persona que viene, amén, no es nada, no es familiar conmigo, pero tiene más necesidad que mi hermano. ¿Usted se imagina a quién le voy a dar el trabajo? A mi hermano. Y en cierta manera hay como cierta injusticia. Pero, amén, los demás me van a decir que hice lo correcto porque me enfoqué en mi familia primero. Y en la humanidad, amén, hacemos a veces injusticia. El apóstol Pablo dice, no hay justo
ni aún uno. La justicia nuestra es nuestro Dios. Dios nos justifica. Él es el que nos guía, nos encamina. Pero en nuestra humanidad a veces cometemos faltas. A veces nos hacemos nosotros. Dice, no hay quien entienda. Como decimos comúnmente, hay veces que nos hacemos testarudos, aún siendo cristianos. No es cierto, no nos ha pasado casi a la mayoría que Dios nos habla, que el Señor está guiándonos por algún lugar y no entendemos, no captamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ahora a veces cuando captamos, si de repente no ayuda tanto a nuestro interés, como que hacemos, alguien dijo que la Virgen le habla. Cuando Dios nos está hablando, cuando el Señor estoy hablando a la iglesia, porque Pablo estaba hablando a la iglesia, a los hermanos. Dios nos habla, el Señor nos trata de guiar y a veces no entendemos o no queremos entender. Dice, no hay quien busque a Dios. A veces aún nosotros mismos tenemos el poder de poder buscar al Señor, la libertad, y no tenemos el deseo, especialmente cuando la carne se apodera de nosotros, de nuestras vidas. Nos desviamos. Palabras tan duras, dicen algunos, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínese usted. Y no está diciendo no hubo ni siquiera en el pasado, no está diciendo en el presente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En nuestro ser no está el hacer lo bueno. Hay muchos dicen, no, es que el pastor es bien bueno, el hermano Elías es bien bueno, no, si es bueno, no está en nosotros lo bueno. Yo no le creo, pastor. Bueno, ¿no dice así Pablo? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mí no mora el hacer lo bueno, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces dice, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. No hay quien haga lo bueno. Por eso es importante, amén, estar en las manos del Señor. Por eso es importante, amén, dejar que Dios guíe nuestras vidas. Porque en el momento que nosotros nos dejamos de la mano del Señor, comenzamos a desviarnos a otras cosas. ¿Sabe por qué? Amén, la palabra del Señor nos compara como ovejas, porque las ovejas necesitan ser guiadas de Dios. Las ovejas necesitan ser guiadas de un pastor, porque cuando hacen el experimento, usted pone agua sucia en algún contenedor y pone agua limpia en esto, y usted deja que la oveja escoja dónde va a tomar agua. ¿Y sabe dónde escoge? Le atinó, en el agua sucia. Un pastor tiene que guiarle y decir, no, aquí, en esta agua limpia, tienes que beber agua. Porque necesitan ser guiadas. Dicen que la oveja es torpe. Por eso dice el salmista, me guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre, porque en nosotros no está el guiarnos por los buenos caminos. Dios es el que nos tiene que guiar, nos tiene que encaminar. A veces decimos, no, yo no hago mal a nadie, yo no necesito Dios, yo no necesito que un predicador me esté predicando, no necesito que Dios me esté guiando, yo del trabajo a la casa. Y no necesito ir a la... No, hermano. Necesitamos ser guiados de Dios, porque en nosotros no mora el bien. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Sí, si nos soltamos de la mano de Dios, vamos a ser como, amén, con sepulcros abiertos, dice, con nuestras gargantas, y vamos a engañar con nuestra lengua, y vamos a lastimar con nuestro veneno a otros. Si hay veces que estamos
los caminos del Señor de repente se nos van. Las 4, dijo ahí. Cuanto más cuando uno se aparta del Señor. Amén. Cuanto más cuando no tomamos en cuenta los caminos de Dios. Aleluya. Es un caos en nuestra vida. Comenzamos a llenarnos de maldición, de amargura. Yo me acuerdo cuando yo me crecí, amén, en un pueblo donde lo último que uno habla con su boca es bueno. Éramos tan mal hablados. Y me acuerdo que con mi amigo, un amigo que también es cristiano, estábamos cansados de decir tantas malas palabras, tantas maldiciones. Yo le dije, vamos a hacer un pacto tú y yo, que no vamos a decir malas palabras, ya más. Yo no te voy a ofender, ni tú me vas a ofender a mí con malas palabras. Y quedamos en un acuerdo, y a la media hora, 15 minutos, ya habíamos quebrado el pacto. Inclusive, en una ocasión estábamos en una calle, y estábamos hablando palabras soeces, estábamos hablando basura, y estaba una ancianita a un lado, y me dijo, mijo, ¿a qué le saben las malas palabras? Me dio mucha vergüenza. Te estaba contando a mi esposa, y me dice, ¿tú decías malas palabras? Y sí, yo era futbolista, decía malas palabras. Pero la Biblia dice que nuestra boca, o su boca, dice, del perdido, está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, ese quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. Por eso necesitamos nosotros las cosas de Dios, porque así dice Pablo, dice, es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que está desbocada, sin frenos, va rumbo a la perdición. Y muchas veces no importa, amén, no les importa a ellos llevarse por enfrente a quien se ponga en su camino. En la inmoralidad, en la violencia, en todas esas cosas, cuando no hay temor de Dios. Pero Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es para aquellos que están bajo la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La gente teme a la ley establecida, y aquellos que están bajo la ley, amén, tienen un solo decreto, y eso es la muerte. Porque el que no guardara la ley, el que no guardaba la palabra del Señor, era muerto. La Biblia dice de esa manera, si no guardara la ley, muera irreversiblemente. No solamente moría de una manera física cuando la ley estaba establecida, pero también moría de una manera espiritual. Ahora, hermano, el ser humano está bajo la ley de Dios. El mundo entero está bajo la ley del Señor. Todavía la ley de Dios rige sobre ellos. ¿Vivimos en el tiempo de la gracia? Sí, vivimos en el tiempo de la gracia, pero necesitamos aceptar la gracia del Señor, porque cuando no aceptamos el sacrificio del Señor, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, y somos lavados en el bautismo, estamos todavía bajo la ley. La Biblia dice que el mundo está bajo la ley, bajo el juicio de Dios. Por eso el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para abrir el telón de la gracia a todo aquel que quiera entrar. Pero los que no quieren obedecer caen automáticamente bajo la ley de Dios y por consiguiente bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hay una religión hoy en día que dice que por las obras son salvos. Eso es mentira.
Dice que por las buenas obras, con que te portes bien, con que hagas bien, con que hagas buenas obras, entonces vas a ganarte el cielo. No. La Biblia dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. El día que lleguemos delante del Señor va a decir, bueno, es que yo me porté bien, es que yo no hice mal a nadie. Pero el Señor va a decir, no aceptaste mi gracia, no te arrepentiste de tus pecados, abrí el telón de la misericordia, de la salvación, pero tú hiciste caso omiso a esas cosas. No quisiste aceptar mi redención, por consiguiente, automáticamente quisiste vivir bajo la ley, haciendo las cosas a tu manera, pensando hacer lo que tú creías que estaba bien. El proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. No hay justo, ni aun uno, pero bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia del Señor, aleluya, alcanzamos perdón y somos nosotros apartados de esa condenación, porque Dios ya pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿No es eso hermoso? Eso es maravilloso delante del Señor. Por eso siempre digo, nosotros a veces no entendemos, amén, lo grande que es esta salvación para nuestras vidas. Dios abrió el telón. En aquel tiempo solo los judíos eran el pueblo de Dios, pero hoy en día la iglesia del Señor, amén, es el pueblo, es la novia del Señor. Y gracias a Dios que hemos nosotros entrado a su reposo, a su salvación. Porque si no estuviéramos todavía bajo, amén, pecado, bajo la ley, y seríamos nosotros entonces reos de muerte, como dice el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que Dios nos ha alcanzado. Pongámonos de pie en esta noche. Como dice la palabra del Señor, no somos mejores que ellos, porque no hay justo, ni uno, ni aún uno, dice la Biblia. Pero vivimos bajo la justificación del Señor, vivimos bajo la gracia del Señor, vivimos bajo la protección de Dios, porque reconocimos que nuestras justicias eran como trapo de inmundicia, porque reconocimos que sin Él nada podíamos hacer. Y aceptamos ese sacrificio cuando llegamos un día en el altar y le dijimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, tómalo, Dios. Aleluya, mis caminos me han llevado por lugares que no debo de visitar, me han dañado mi espíritu, han dañado mi corazón. Esos caminos, Señor, me han quebrantado, pero ahora que llegué a tus caminos, oh, hemos encontrado esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y te damos gracias, aleluya, tomando sus manos y dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias a Él por su grande misericordia, su grande bondad. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo pecado. Oh, ahora estamos bajo la gracia del Señor. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo mal. Aleluya. Estamos escondidos en el hueco de sus manos, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a poder, Señor, Dios mío, valorar lo que has hecho para nosotros. Y no solo eso, Señor, pero también poder ir y hablar a otros de esta salvación tan grande. Oh, Señor, por gracia, Señor, de gracia recibimos. Ay, que damos gracia también, Señor. Necesitamos de ti cada día más, cada día, Señor, cada minuto, cada hora. Oh, Señor, Dios de los cielos, cada semana, todos los días necesitamos tu presencia. Gracias, Señor, Dios
mío, aleluya, porque hemos conocido tu nombre. Nos has dado esa paz, nos has dado esa vida, Señor, que no teníamos antes. Tu palabra dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo lo da, Señor, a pesar de no ser merecedores de esta gracia, oh, tú, Señor, fuiste misericordioso y nos hiciste merecedores por medio de ti, Señor. Nos santificaste, aunque no había nada de sangre en nosotros, pero tú nos santificaste con tu santidad, Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Oh, y por habernos alcanzado. Ahora ya estamos, Señor, en tus caminos. Tenemos nuestros hijos, oh Dios, enseñándoles tu palabra para que no tomen el camino equivocado, Señor, sino que podamos enseñarles y guiarles. Oh, Dios mío, enseñarles a que hablen esta palabra santa. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra.